La paz del Señor sea con todos mis hermanos que desde sus casitas nos están sintonizando para esta transmisión. Y bueno, como ya por ahí estuvimos en redes sociales de Biblioteca Apostólica anunciándoles, es un programa especial porque vamos a hablar de la tan esperada y tan anhelada primera etapa de la gira apostólica. No sin antes darle la bienvenida al hermano Humberto, que es diácono de la Iglesia del Señor y que también es cronista, el cual es responsable de escribir estos hechos gloriosos y esta bendita historia, y que le tocó también presenciar, ¿verdad?, en aquel 2014 y 2015, cuando el apóstol del Señor inició su ministerio y esta primera etapa de la gira apostólica que comprende los países de Sudamérica, que bueno, ya más adelante el hermano Humberto nos va a explicar un poquito. Hermano Humberto, la paz del Señor, ¿cómo está? Bienvenido a su programa. La paz del Señor, Vidalti, y la paz del Señor a todos nuestros hermanos que nos hacen el favor de ver en esta noche, en donde traeremos al recuerdo uno de los capítulos históricos del ministerio del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, correspondiente a la primera etapa de su gira universal que inició en Sudamérica en enero de 2015. Dios te pague por la invitación. Amén. A usted, hermano, Dios le pague por aceptar esta invitación y por darnos este privilegio de presentar estas primicias, porque si bien es importante mencionarles a nuestros hermanos que nos sintonizan, todavía no sale el libro como tal, impreso, el libro de la primera etapa de la gira. Recordemos que solamente tenemos la oportunidad de tener el libro de la segunda etapa, de la tercera y la de la decimosegunda etapa de la gira apostólica. Son 3 libros hasta la fecha, y en este día, pues, el hermano Humberto, que ya está escribiendo, y si mal no tengo el dato, hermano, usted me va a desmentir, está próximo a estar impreso, y ahí está la portada del nuevo libro. Así es, entonces ya nada más vamos a esperar a que salga del horno, entonces sí, para poder adquirir estos ejemplares. Bien, antes de empezar, quiero invitarlos a que compartan esta transmisión. Recuerden que estamos en su campaña Biblioteca Apostólica en Casa y que este programa del día de hoy corresponde a los lunes de crónica, donde hemos estado hablando de las crónicas del apóstol del Señor, Nazón Joaquín García, los hechos y las vivencias que en los libros de la crónica apostólica este cuerpo de historiadores ha venido recabando a lo largo de estos 5 años de ministerio apostólico. También los que gusten enviar sus mensajes, sus saludos, ahí están nuestras redes sociales. Recuerden, somos Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores en Instagram, en Twitter y en Facebook. Hermano Humberto, ahora sí, vamos iniciando, entrando en materia y vamos a platicar, me decía usted, vamos a iniciar con un pequeño contexto de lo que es el 14 de diciembre. Ya el programa pasado estuvimos hablando de la antesala y lo que es los momentos o las vivencias previas a la gira, que es la primera etapa. Y ya usted pues nos dirá y nos recordará un poquito sobre esto para entrar en materia. Adelante. Sí, Dios te pague, Gidalti. Pues todos sabremos de recordar aquel glorioso día, domingo 14 de diciembre del año 2014, el día de la gloriosa manifestación del apostolado contemporáneo del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Exactamente a las 2:43 de la madrugada, el Señor manifestó esta hermosa obra en los corazones de los creyentes. Una obra que, como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 6:29, esta es la obra de Dios, creer en el que Él ha enviado. El Señor le hizo a su apóstol Nazón Joaquín una promesa la madrugada del día lunes 8 de diciembre de 2014. Si tú ves el día de hoy un pueblo grande, yo lo voy a hacer crecer aún más, yo lo multiplicaré. Nazón, tú estarás al frente de este pueblo. Y este pueblo será todavía más prosperado y más engrandecido
Ni tu mente ni tu razón alcanzarán a comprender cómo será este crecimiento. Le dijo el Señor en aquel momento. Dice, yo haré la obra perfecta en los corazones y aún en el cuerpo ministerial. ¿Qué es la obra perfecta? Abrir el corazón para identificar la identidad del ungido de Dios, es decir, del enviado de Dios, que en este tiempo de dispensación es el apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y esta hermosa obra, esta hermosa promesa, precisamente el día 14 de diciembre de 2014, se comenzó a cumplir. Porque no solamente quienes estuvimos presencialmente en hermosa provincia, en Guadalajara, México, fuimos testigos de esta hermosa obra y fuimos abarcados en esta promesa de Dios, de recibir y de reconocer al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, sino esta obra también se manifestó en los países en donde tiene presencia la iglesia, desde Alaska hasta Chile, desde Europa hasta Asia y Oceanía. El Señor hizo una obra perfecta. Sí. Ese día, Guidalti, cuando ya el apóstol del Señor salió del templo y se dirigió a su casa, en el pasillo, él le dijo a todos los hermanos, eran alrededor de más de 700,000 hermanos que durante los días precedentes estaban reunidos, habían llegado a Guadalajara. Así es. Y que ese día estuvieron en vela, esperando la manifestación gloriosa de este hermoso ministerio. Ese día les dijo el apóstol de Dios estas palabras, dijo, hermanos, yo iré a cada uno de sus lugares, estaré con ustedes, el Señor me va a llevar y les daré ese saludo de confirmación. Fueron sus palabras. Posteriormente, Guidalti, el día 20 de diciembre del año 2014, estamos hablando 6 días después de este histórico acontecimiento de la manifestación, desde Silao, Guanajuato, el apóstol del Señor envía una carta universal a la iglesia. En ella, él confirma y amplía lo que dijo aquella madrugada. Dice literalmente un fragmentito, Guidalti. Dios me ha inspirado realizar una gira universal para que donde están 2 o 3 hermanos reunidos en cualquier país del mundo, en el nombre del Señor Jesucristo, allí esté con ellos. El 15 de enero de 2015 iniciaré en Talca, Chile, mis visitas apostólicas para conoceros a todos y confirmar vuestra fe en la elección. Allí ya está él transmitiendo en esta epístola la inspiración que Dios puso en su corazón para iniciar esta gira universal. Así es. Fueron en esta etapa primera, fueron 5 países, que fue Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Y la conclusión de esta gira fue la celebración de su primera Santa Cena en este ministerio, que tuvo lugar el 14 de febrero del año 2015 en Colombia, particularmente en Bello, que es parte del área metropolitana de Medellín. Allí concluyó su gira y el día 16 de febrero él sale a la Ciudad de México y de ahí vuela a Dallas, a Texas, donde se presenta. Y posteriormente, el día 1 de marzo del 2015, la Iglesia de Guadalajara le da la bienvenida de esta gira de triunfos, que lo vamos a narrar. Quizá en este programa no alcanzaríamos, pero si tú no lo permites, seguiremos recordando estos hermosos testimonios de triunfos, porque en la Iglesia del Señor no hay derrotas, ni hay fracasos, ni hay retrocesos, no. El Señor a su pueblo, a su iglesia, la lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así es. Bien, voy a continuar el relato, la narración, Guidalti.
Ya el día 31 de diciembre, en la velada de Año Nuevo, 31 de diciembre de 2014, para inaugurar el nuevo año 2015, pues ya el apóstol del Señor vuelve a manifestar este deseo de esta gira universal. Y el día 11 de enero de 2015, él se presenta en la iglesia en Hermosa Provincia, en la escuela dominical. Tú te acordarás, Gidalti, porque tú eres miembro de la juventud en Hermosa Provincia. Él preside la escuela dominical y le pide a la iglesia que se acuerden de él porque él va a salir ya a iniciar esta gira. Esta gira que ha incluido ya más de 30 países. Así es. Y todo, repito, con éxitos, con triunfos, porque la promesa que le hizo Dios de prosperidad la está cumpliendo el Señor, la ha cumplido. Y se gozó el apóstol del Señor, se alegró sobremanera porque en Talca, en Santiago, en aquellas regiones australes, él fue testigo de primera mano del cumplimiento de esas promesas. Si el Señor está cumpliendo estas promesas en estos lugares, me está manifestando que en todos los países ha hecho el Señor esta obra perfecta. Y claro, las evidencias son más que abundantes, Gidalti. Ese 11 de enero, él sale de su casa a las 4:32 de la tarde, se despide de la iglesia de Guadalajara, de sus colaboradores, y en un vuelo comercial se dirige a la capital de Chile, Santiago. Hace unos días, recordarán ustedes, hermanos que nos están viendo, el apóstol del Señor envió una carta el pasado 7 de mayo del año 2020. En esa carta él recordaba algunas de las iglesias de su visita en esta gira. Y cuando se refería a Chile, expresó lo siguiente: recuerdo cuando llegué a visitar hace 5 años a mis hijos de Chile, no eran cientos de miles, pero en sus obras veía la demostración de firmeza y seguridad, una fidelidad inquebrantable y una certeza en quien habían creído, llena de hermosura. Fui pensando en darles una plática para explicar mi elección, para confirmar su fe, pero no había nada que confirmar. Estaban fuertes y seguros en la doctrina del Evangelio, en la confianza en la única iglesia verdadera. Conocían muy bien el Evangelio de salvación, estaban seguros en la elección. Entonces, cambié mi explicación y los invité a unirse al trabajo de difusión de la palabra verdadera del Evangelio, y hasta hoy siguen firmes en la fe. Esa es una de las impresiones que el apóstol del Señor vivió, experimentó, disfrutó en esta región austral que inició en Talca, Chile. Debemos de recordar, Chile, el Evangelio del Señor llegó el 26 de septiembre de 1976, hace ya 44 años, perdón. El apóstol Samuel Joaquín visitó ese país en 1985, en 1991, en 1995, en el 2004 celebró una Santa Cena y por último visitó en el año 2010 a los hermanos de Talca con motivo de un sismo que tuvo lugar en aquel país que es lamentablemente está identificado por ser una zona muy telúrica. El apóstol del Señor, Nazón Joaquín, él recordaba que cuando fue la Santa Cena en el año 1994 en Colombia, el 14 de enero, en ese tiempo el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, lo enviara a él en su representación, junto con su hermano Benjamín Joaquín, a estas tierras de Chile y de Argentina. Él conoció, hacía 21 años atrás, la iglesia en este país andino, pero hoy no llegaba él como el hijo del apóstol Samuel,
No llegaba él como el representante del apóstol Samuel, no, ahora llegaba con la investidura espiritual que el Señor había puesto. Es decir, llegaba como el gran apóstol de Jesucristo, como el enviado de Dios. Y con propiedad los hermanos dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, el día 13 de enero, Gidalti, él arribó por la mañana al Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino, en Santiago de Chile, junto con su familia y algunos de sus colaboradores. En esa fecha, él se trasladó no pernoctó en Santiago, sino directamente él quiso estar en Talca, Chile, con sus hijos en la fe. Al día siguiente, los hermanos de Talca, esto para mí es un momento, un episodio muy significativo, porque al día siguiente, el día 14, los hermanos que en ese tiempo eran los pastores responsables, el hermano Víctor Recendis, pastor de la iglesia, ministro en Talca, y el hermano Samuel Díaz, también pastor evangelista, ministro en Santiago, invitaron al apóstol de Dios a un desayuno, a un lugar que rentaron cerca de la casa de oración. El apóstol del Señor, cuando llega a este lugar, pues los hermanos lo reciben. Hay unas fotos por ahí que podemos compartir con nuestros hermanos. Cuando ven llegar al apóstol de Dios, pues eran hermanos que había, la mayoría de ellos, por no decir la totalidad, así es, pues, hermano, habían creído en la doctrina por el apóstol Samuel. Ellos habían reconocido la elección del apóstol Samuel, y así como la iglesia estaba unida en oración para pedir por él que Dios nuevamente le restableciera su salud, pero sabemos que el propósito de Dios era ya darle a su apóstol el descanso, y él, en su plan bendito, desde antes de la fundación del mundo, tenía ya preparada esta hermosa bendición. Era la elección. Humberto, si me permite hacer aquí el paréntesis de lo que usted mencionaba, por ahí tenemos algunas fotografías, vamos a ver la siguiente. Por favor. Incluso quiero mencionar, este es precisamente el trabajo de un cronista, no solamente estar presenciando el evento o el momento, sino escribirlo, narrarlo en papel, pero también documentar este tipo de hechos en fotografías, en videos, en crónicas. ¿Para qué? Para que conste que el hecho sucedió. Y en esta ocasión es usted el trabajo que hizo en Talca, en Chile. Si me permite poner el video, el pequeño videoclip, que es el video número 1, que vamos a ver enseguida, que es el testimonio de lo que sucedió en este desayuno que usted mencionaba. Si quiere, vamos a verlo y posteriormente favor, lo comentamos. Por favor. Bien, ya hemos vuelto de ver este pequeño videoclip que usted grabó estando ahí presente, presenciando el momento en que estas hermanas, ¿verdad?, tuvieron la oportunidad de saludar al apóstol del Señor. ¿Qué nos puede platicar de esto? Sí, mira, Gidalti, este es un día, 14 de enero, el 14 de enero, cuando él acepta la invitación de los hermanos ministros, pues la iglesia contenta se une porque Dios había inspirado a su apóstol ser la ciudad de Talca, Chile, la primera. Una ciudad vitivinícola muy importante en aquel país andino. Pues es la primera iglesia que visitara el apóstol de Dios. En ellos su corazón saltaba de alegría porque en ningún momento hubo una diferenciación. Así como recibieron en su tiempo al apóstol Samuel, decían ellos, ahora es otro vaso, pero la elección es la misma. La misma. Porque decía
el apóstol de Jesucristo. Quien ama la elección, quien está enamorado de la elección, ama a la persona. Así es. Ellos reconocieron la elección y recibieron al apóstol del Señor Nazón Joaquín a un mes de distancia, porque estamos hablando del día 14 de enero de 2015. Sí. Pero Meidalti, no hubo ninguna diferencia. Abrieron su corazón y le dieron bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, pues el apóstol del Señor sintió ese reconocimiento, ese amor de la iglesia. ¿Por qué este día para mí es significativo? Porque es un día antes de la presentación en el templo, en la casa de oración. Pero ahí el apóstol del Señor dice: estoy ahora confirmando la hermosa obra que Dios ha hecho en los corazones. ¿Por qué? Dice, porque aquí he sido testigo y he podido comprobar el cumplimiento de la palabra que me hizo Dios aquel 8 de diciembre, cuando me dijo: levántate a la iglesia y yo abriré el corazón de ellos para que te acepten. Es decir, no se estaba circunscribiendo únicamente a una ciudad o a un país, no, se estaba refiriendo a todo el grupo de fieles, a todos los miembros de la iglesia. Y ahí él fue testigo de ese cumplimiento de la promesa, porque ahí, cuando ustedes ven en el video, es cuando él ya salió, ya partió, pero todos se abrazan porque, hermana, el consuelo de Dios llegó. Dios confortó los corazones. La obra de Dios continuó, porque, como en reiteradas ocasiones lo ha dicho su apóstol, no iba Dios a dejar a su pueblo. Al contrario, este pueblo de Dios estará presente en la tierra hasta la venida de Jesucristo. Así es. Lo recibieron con aquella tensión, con aquella alegría, con aquel, que ese día 14, decía él, yo traía ya preparado mi tema, porque esta gira, esta primera gira era, el tema era confirmar la elección, hablarles, ¿verdad? Él llevó a algunos de los pastores para que este tema lo abordaran, pero él en ese momento, Dios le declara: ¿qué voy a confirmar? Lo que ya Dios ha confirmado. Así es. Hermano, una hermosa obra. Dice, ahora cambio el tema de mi gira. Ahora ya no es confirmar la fe, porque esa obra ya el Señor la hizo en los corazones. Ahora es el tema de invitación a unirse a estas jornadas de evangelización, simbólicamente hablando, a la batalla espiritual. Decía él, Señor, yo reconozco que no es mi personalidad, no es mi carácter o es mi hermosura humana, porque yo nunca había tenido trato con estos hermanos. La mayoría no me conocía. Sin embargo, es tu obra perfecta la que se ha manifestado en los corazones de cada uno de tus hijos. No solamente de los hermanos de Chile, sino de todos aquellos que están esparcidos por el mundo y que han recibido esta hermosa obra. Y mencionaba el apóstol de Dios, yo no lo hubiera podido hacer humanamente. No tengo el carisma ni el carácter para ganarme los corazones de las personas en la humildad de los hombres de Dios, decía él. Mas tu poder glorioso, tu gracia y misericordia han hecho todo este trabajo espiritual. Se acercaba en el desayuno un hermano, el hermano Víctor Reséndiz, que en ese tiempo era el pastor de Talca, y le decía a él, apóstol de Dios, mire, le quiero hacer entrega de un libro. ¿Y este libro de qué es, Víctor? Son los testimonios de los hermanos de Chile, cómo Dios manifestó su elección, aún desde antes de que Dios lo declarara al pueblo. Testimonios, visiones, manifestaciones.
Decía él, hubo un testimonio de una etnia indígena en Chile, muy conocida también en Argentina, pero tiene más presencia en Chile, los mapuches. Dice, pues ellos allá donde viven no tienen los medios de comunicación, máxime en aquel 2014, no tenían internet. Va uno de los ministros a decirles, hasta allá, hasta lejanas tierras, porque pues están ellos viviendo todavía con algunas carencias. Hermanos, quiero darles dos noticias. La primera, el apóstol Samuel Joaquín ha dormido ya en los brazos del Señor. Ya está acompañando a sus hermanos los apóstoles. Y dicen los hermanos, sí, hermano. No, y sabemos ya que Dios dejó al apóstol Nazón Joaquín para continuar esta hermosa obra. Él es el apóstol de Jesucristo. Ya lo sabemos. El ministro se sorprende. Bueno, pero ¿quién les dijo? ¿Cómo supieron? ¿Cómo se enteraron? Y dijo un hermano, Dios, Él puso en mi corazón esta obra. Él lo manifestó en mi corazón. Y yo lo recibí con el mismo amor. No el amor humano, no el amor carnal. Porque si fuera el amor humano, pero no está el reconocimiento a la elección. No, el que ama la elección, ama a la persona del ungido. Ama a la persona del enviado. Tan hermosa es la elección como la persona del enviado, en este caso del apóstol. Una obra hermosa. Llegaron ante él hermanos mapuches y le dijeron, nosotros, pues cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, pues ahora sí que esta etnia de los mapuches era una etnia muy dura, que no se dejaba someter por los conquistadores, pero varón de Dios, su elección nos ha conquistado. Heme aquí. Aquí están sus hijos y cumpliremos el encargo que usted nos está dando de evangelizar al mundo, empezando por esta ciudad de Talca. Estuvieron presentes en la obra de Dios, el apóstol de Dios. Estamos hablando, Giralti, de un día antes, cuando ya en ese día, por eso para tu hermano es significativo ese día, porque no sé si hay algunas fotos, ya no el video, algunas fotos de las expresiones de las hermanas y de los hermanos de ahí de Talca, cuando el apóstol del Señor sale del comedor. Son expresiones de reconocimiento de la obra. Así es. Y esto únicamente lo pudo haber hecho Dios. Así es. Yo recuerdo un testimonio que nos daba el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín. Decía, bueno, pongámonos a analizar si en un matrimonio que son dos personas distintas, que a veces hay incompatibilidad de caracteres, qué difícil es que lleguen a ponerse en ocasiones a acuerdos o a armonizar. Dice, ahora, ¿cómo se explica? ¿Cómo humanamente, cómo puede explicarse el que en un instante Dios hizo la obra, no en dos personas, sino en millones de personas alrededor del mundo, aún en horarios diferentes, Giraldi, aún en nacionalidades que no hablan el español. El español, que no haya acceso a las comunicaciones, al internet. Entonces, esa promesa que el apóstol de Jesucristo recibió de Dios, que él haría la obra perfecta, ese mismo día 14 se cumplió. El mismo día 14. Así es. Fue el primer cumplimiento de aquella hermosa promesa. Y que él vino a confirmarla en todos los países, porque el manto de la elección cubrió, ¿verdad? Los corazones, ¿verdad? Así es. Llegó el día 15, Giraldi. Llegó el día 15, el día esperado, donde toda la Iglesia Universal
su vista estaba centrada en Talca, porque ese hermoso día, ese histórico día, Talca fue el epicentro de la Iglesia Universal. Estuvieron presentes en Chile, se dividieron las dos presentaciones en regiones. A Talca estuvo presente las iglesias de Puypuyén, Linares, Curicó, El Maule, Villa Hurtado, Temuco, Los Ángeles, Pelantaro, Cajón, Nueva Imperial y Valdivia, pertenecientes a la región norte de Chile. Exactamente, el reloj marcaba las 11:09 de la mañana cuando el apóstol de Jesucristo descendió de su vehículo y acto seguido se condujo a la casa de oración. No fue algo extraordinario. Si ya un día antes los hermanos estaban gozosos, hoy le daban bienvenida al que viene en el nombre del Señor, el apóstol de Jesucristo. Hay un medio de comunicación que registró esta histórica visita. El Tiempo dijo: Talca se siente muy honrada porque el líder internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo determinó visitar por primera vez Talca en el inicio de su gira universal. Entró el apóstol de nuestro Dios, repetimos, a la casa de oración, y la primera acción fue darle a Dios la gloria. Los hermanos vestidos de blanco, desde un día antes habían llegado desde lugares lejanos, algunos desde Punta Arenas, con sus banderines, dándole la bienvenida al Padre en la fe, al apóstol de Jesucristo. Y fíjate qué hermoso. Dijo él: Dios me ha inspirado a iniciar esta gira apostólica a fin de confirmar y fortalecer vuestra fe por la inspiración de Dios y por la explicación divina. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando él comienza a platicar con los hermanos, él les dice: hermanos, créanme que a mí me sorprende cada vez más y más cómo Dios ha manifestado en vuestros corazones esta obra. Y hoy es un día en el que inicio, en el que Dios me permite iniciar mi trabajo en este ministerio. Iglesia de Chile, que eres un hermoso jardín, eres un plantío de Dios, un huerto santo que exhala olores de santidad y vida eterna. Yo te digo, esta frase, esta expresión, esta enseñanza quedó enmarcada. Donde hay palabra de Dios, nace la fe. Y donde nace la fe, hay obras. Y donde hay obras, hay crecimiento y prosperidad. Por ello es importante hablar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para seguir trabajando y engrandeciendo esta obra. Decía él: Dios me ha hecho una promesa, pero hoy yo vengo a invitarte a que no seas solamente espectador de esta promesa que Dios me hizo, porque es una promesa que se va a cumplir, una promesa de prosperidad. Es cierto, en esa promesa del 8 de diciembre, a la par de la prosperidad, también el Señor dijo: habrá grandes sufrimientos. Sí. Es decir, iba a la par, pero la iglesia, decía él, pelearán contra ella, pero no la lograrán vencer. ¿Por qué? Porque Dios y su Hijo Jesucristo están con nosotros. Y esta prosperidad ha iniciado, hermano Humberto, el periodo de la abundancia. Mire, es muy corto el tiempo que tenemos aquí en vivo y es muy, muy hermoso lo que nos comparte, el recordar lo que
pues hemos visto, hemos sido testigos, porque como lo hemos mencionado en otros programas, Berea Internacional ha hecho este trabajo también de transmitirnos estos mensajes, estas presentaciones del apóstol del Señor, y también de darle cobertura a las visitas que él hace a las iglesias durante su gira, que ha ahorita abarcado 30 países. Es muy bonito y es muy conmovedor también estar escuchando. Yo por eso no lo interrumpo y digo que él nos siga explicando, nos siga hablando de esto, porque si bien usted estuvo ahí de primera mano, hay muchos detalles que nos ha estado platicando que al menos yo en lo particular yo desconocía, y son testimonios que estremecen, que hacen que nos conmovamos. Y no vamos a ir a un corte comercial para aprovechar el tiempo, porque tenemos ya muy poco tiempo, pero quiero agradecer a los hermanos que están conectados, viendo la transmisión, y que están enviando sus saludos, que le envían a usted con mucho cariño, que algunos conocidos que también me escriben, les agradecemos pues que se sintonicen, y sobre todo que aprovechen. Yo quiero externar este sentimiento, que aprovechen de primera mano estas vivencias, y aprovechemos lo que usted en esta tarde nos está compartiendo, este testimonio y estas vivencias tan hermosas. Yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar para hablar de Argentina, pero por lo menos en estos minutos que restan, hay que tocar lo que pasó en Chile. Hermano Humberto, tome su libertad y síganos platicando. Hay una entrevista, no sé si tenga el hermano productor, sí, que sí, vamos a la entrevista. Precisamente a los dos hermanos, en ese tiempo pastores de Santiago y de Talca, que eran también a su vez los distritales del país. ¿Cómo vivieron ese día 14? Me gustaría recordarlo porque es un testimonio de aquella época. Así es. Vamos a ver el video 2, si ya lo tenemos por ahí, y lo comentamos al regreso. 1, 2, 3. Bueno, a través de esta hermosa gira, ha empezado por esta ciudad y este país, nos ha traído grandes bendiciones. Nos hemos sentido muy felices, muy contentos, y agradecemos al apóstol del Señor esta grande bendición, la cual nos vino a regalar, nos regaló y nos ha dado para fortaleza de nuestro corazón. Le decimos al apóstol del Señor que Dios le pague, y mi Señor le siga concediendo todos los deseos de su corazón. Dios lo bendiga. ¿Me dice usted? Sí, hermano, ¿qué impresiones tiene usted de esta primera gira internacional que el apóstol del Señor emprendió en Talca, Chile? La paz del Señor sea con todos mis hermanos, con toda la iglesia del Señor, principalmente con el apóstol del Señor. Qué grande alegría hemos tenido en esta ciudad de Talca, donde Dios se manifestó maravillosamente, dando Dios a manifestar una vez más que la elección de Dios permanece viva, permanece firme en el pueblo santo del Señor. Agradecemos al apóstol de Dios su amor, su amor a la iglesia de Chile, y deseamos que las promesas que Dios le ha hecho a sus siervos en este país se cumplan en gran manera en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Bien, pues ya estamos de regreso, hermano. Vemos la entrevista que usted realizó en aquella ocasión al hermano Víctor Reséndiz y al hermano Samuel Díaz Soriano. Si quiere comentar algo respecto a esto, hermano. Pues sí, ellos ya creo que lo han expresado con claridad cuál fue su impresión, la grande satisfacción, la grande bendición de haber recibido al apóstol de Jesucristo, como lo habían recibido en su momento al apóstol Samuel Joaquín. Cuando el apóstol de Dios termina su explicación e invita a los hermanos a unirse, a dar vueltas sobre esa muralla, dice, ha llegado el tiempo de la prosperidad, hermanos, créanmelo, ya está profetizado. No quiero yo una iglesia espectadora, no, sino una iglesia participativa. Así es. No quiero una iglesia triunfalista, quiero una iglesia triunfante. Puso un ejemplo muy hermoso
lancen las redes y ustedes verán que a semejanza de aquel capítulo del Evangelio que pues le dijeron al maestro, los discípulos, maestro, pero si toda la noche hemos estado pescando, vuelvan ustedes Vuelvan a lanzar. arrojar la red. Y en aquella palabra dice la escritura que cuando tomaron aquellas redes, no solamente estaba lleno de peces, sino que aún aquellas redes se rompieron de tanto De lo peso, cargada que iban. de la copiosa que fue la Así. pesca. Dice, de la misma manera, hermano, sal y da testimonio, echa tus redes, alarga tus estacas, porque viene un tiempo de prosperidad para la iglesia, no solamente para la iglesia de Chile, sino para la iglesia universal. Él permitió, cuando terminó la escuela dominical, que pues a un mes de distancia se escuchó el coro de Talca con aquellas notas del himno insignia del ministerio contemporáneo. Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. Estaban llorando los hermanos, contentos. El consuelo de Dios había llegado a ellos. Se sentían como aquellos niños que veían llegar a su padre y que lo abrazaban y se sentían protegidos, se sentían seguros, porque el buen pastor estaba con ellos. Dijo el apóstol del Señor, bueno, si quizá la mayoría de ellos no pueden ir a Guadalajara para saludarme, ahora yo quiero que pasen a saludarme y también yo saludarlos. Hermanos, pasaron toda la iglesia. Hermano, fue una experiencia tan hermosa, porque él recordó que entre aquellos hermanos que pasaron a saludarlo, había algunos que lo habían hospedado. Había algunos que, ay, hermano, usted no es el hermano, sí. Ay, varón de Dios, aquellos hombres grandes de edad llorando por el reconocimiento ante quien estaban, ante quien ellos habían reconocido como su padre en la fe. Los obreros, los jóvenes, los matrimonios, los hermanos. Cuando ya pasó él de nuevo al comedor, en ese amor que el apóstol de Dios tiene por las almas, un amor desinteresado, noble, genuino, porque es el amor de Cristo. Él comenzó a platicar con los ministros en el comedor y él expresó lo siguiente. Comenzó él a trazar la estrategia que ya Dios estaba poniendo en su corazón. ¿A qué me refiero? Quiero yo, porque el Señor me va a permitir estar en Colombia el día 12 de febrero de 2015 con la Juventud de Colombia. De allí, Dios ya tiene preparados jóvenes que van a salir a la obra. Me tendrá 200, me tendrá 500. Y vamos a trabajar para enviar a estas regiones de Chile obreros. Le denominó él, en un sentido simbólico, los batallones espirituales, cuyas armas no son ni el machete, ni la pistola, ni la sedición. Son no. Físicas, así. Tus armas es el evangelio del amor que trae armonía, paz, salvación y vida eterna. Es decir, el evangelio de Cristo. Y los voy a enviar. Voy a enviar batallones de 25, 10 van a dedicarse a lo material para que trabajen y puedan ellos mantener a los otros 15 que se van a dedicar directamente a la evangelización, porque viene un tiempo de abundancia grande, enorme, porque Dios me lo ha prometido. Ahí concluyó su visita a Talca. Al día siguiente nuevamente se reunió a desayunar, dio instrucciones a los ministros, dio algunas enseñanzas, algunos testimonios, que estos aparecen en el libro, y a partir de allí se encaminó a Santiago, que fue su siguiente periplo, en donde el día 18 de enero también él se presentó ante los hermanos de la capital de este país andino. Los hermanos de Talca, en ese reconocimiento cabe destacarlo, ellos acompañaron al apóstol de Jesucristo a Chile, pero también se pusieron de acuerdo. Si nos permite, varón de Dios, permítanos esta bendición. Son hermanos que se dedican a la construcción, algunos son contratistas,
otros son empresarios. Permítanos la bendición, varón de Dios, de acompañarlo en lo que pueda ofrecerse. Y se dirigieron en sus vehículos todavía hasta Ciudad Mendoza, Argentina. Todavía algunos de ellos, el hermano Germán Encinas, estuvo en Buenos Aires con aquella alegría, con aquella paz, con aquel gozo de que en ese país se encontraba el apóstol de Jesucristo de estos tiempos. Hermoso testimonio. Ya en Santiago de Chile, el municipio es Quinta Normal, pertenece al área metropolitana de Santiago. Ahí estuvieron reunidas las iglesias del sur de Chile, de la región sur, como Renca, Pudahuel, Colina, Hospital, Copiapó y Punta Arenas. Te habrías de acordar tú, Gidalti, como historiadora, que esa iglesia de Punta Arenas tiene una historia muy singular. Así y ahí es. el apóstol de Dios lo volvió a expresar. Dice, yo quiero ver terminado el templo de Punta Arenas, porque quiero yo ir a inaugurarlo, quiero yo estar presente, me permita Dios ir a inaugurarlo. Hago un pequeño paréntesis. El apóstol Samuel Joaquín, a raíz de una nota, de una columna periodística que el cronista general del estado de Jalisco, el doctor José María Muriá, redactó refiriéndose a Punta Arenas, que era la última región del continente. Dice, allí me encontré un templo de la luz del mundo. Y dijo el historiador, ¿tendrá alguna relación con la iglesia en Guadalajara? Y cuando fue, él saludó a los jóvenes obreros quienes lo invitaron a pasar. Y él en ese momento escribió y fue a la iglesia. Y ahí Dios le inspiró al apóstol Samuel Joaquín construir una réplica del templo de Hermosa Provincia. Así es. En el último rincón de Anchorage, Alaska, el continente, sí. Hasta Punta Arenas, Chile. Bueno, pues los hermanos de Punta Arenas viajaron más de 30 horas para estar presentes en esta presentación apostólica en Santiago, en Quinta Normal, pues para conocer y darle la bienvenida al apóstol de Jesucristo. La bienvenida material, porque ya la bienvenida en su corazón, ellos ya la habían dado. Así es. Aquí en Santiago, porque ya el tiempo casi nos llega, aquí en Santiago, el apóstol de Jesucristo, él mencionó un testimonio muy hermoso de la palabra de Dios. En Primera de Reyes 19, capítulo 19, 21. Se acordarán ustedes que este pasaje habla de Eliseo. Dice que pasaba Eliseo, pasaba el profeta. Cuando pasó Elías y el manto de profeta, o sea, la capa de aquel hombre de Dios, tocó y únicamente rozó a aquel hombre llamado Eliseo. Es decir, el manto de aquel profeta tocó a Eliseo. Y este roce, decía el apóstol de Dios, analicen este pasaje, no hubo un lenguaje, no lo convenció, no platicó con él, no le explicó nada, no hubo palabras ni tiempo para explicar, no. Solamente fue el roce de aquel manto. ¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo el profeta a Eliseo? Deja tu arado y ven, porque ahora voy a ser tu guía. Tan solo pasó el manto de aquel profeta de Dios y al instante comprendió y entendió este hermoso llamamiento. Tan solo tocó el manto y aquel hombre comprendió el propósito que Dios tenía para él. Decía él, comparándolo simbólicamente ahora, ya no me extraño de la forma como el pueblo de Dios me ha recibido, el amor que me tiene por la elección, el reconocimiento, la fe. Ya no me extraño de estas manifestaciones de amor, porque no fueron los ministros los que prepararon un trabajo, ¿no? No fue mi carácter, no fue mi personalidad, no fue mi carisma, no. Yo, así como el profeta Elías, que sin saber aquellas palabras que le decía Eliseo, yo ya no me extraño. Hay una razón muy importante.
Ahora yo entiendo que el manto espiritual de la elección ha venido a tocarlos a cada uno de vosotros. Dios cumplió su promesa e hizo una grande y hermosa obra. Por eso te digo con toda seguridad, esta es la obra de Dios. Hermanos, ¿quién hizo esa obra? Dice, Dios permitió que este manto de la elección tocara los corazones. Así es. Hubo palabras, hubo explicaciones, hubo razonamientos, hubo argumentos. Claro, como él lo dijo en su momento, el 0.9 o 0.009%, bueno, no entendió, pero bienaventurados y privilegiados aquellos que, como le dijo el apóstol Pedro al Señor Jesucristo, le dijo el maestro, bueno, unos dicen que soy Elías, otros dicen que soy alguno de los profetas, pero para vosotros, ¿quién sois? Y le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del maestro fue, bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vuelvo a reiterar, es obra de Dios. Así es. Para concluir, Gidalti, porque el tiempo ya nos llegó. Así es. El apóstol del Señor habló del comienzo de una nueva era. Él, pues obviamente Dios le manifestó que este cumplimiento de la promesa iba a ser de prosperidad y de bendiciones. Decía el apóstol de Dios, ensancha el sitio de tus tiendas y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, no. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu herencia y tu descendencia heredará esta hermosa nación. Y volvió a reiterar lo que él expresó en Talca. Arrojen sus redes, no tengan miedo. Hoy ha llegado el tiempo de la abundancia. Es cierto, decía él, podrán pelear contra nosotros, Iglesia de Chile. Podrán combatir contra nosotros. Podrán levantarnos calumnias. Podrán perseguirnos. Sí, está profetizado. Pero no tengáis temor. ¿Sabes por qué? Porque no nos van a vencer. Porque Dios y Jesucristo estarán con nosotros hasta el fin del mundo. Dijo él en esa profecía, en esa inspiración, suelten sus redes. Hermano, trabaja. Hermano, no estés esperando que Dios cumpla su promesa sin trabajo, participar. que lo puede hacer. Que lo puede hacer. Así es, y lo dijo él. Puso el ejemplo de las murallas de Jericó. Den vuelta sobre aquella muralla. Decía, ¿pudo haber Dios derribado él por su poder aquella muralla de Jericó? Desde luego. Sí. Él es omnipresente, omnipotente. Así es. Tiene todo el poder de hacerlo. Pero ¿qué quiso hacer con el pueblo de Israel? Incluirlos. Hagan Así esto. es. Y serán testigos ustedes de esas maravillas. Les dijo a los hermanos, salgan a las calles y den vueltas simbólicamente y verán cómo nuestro Dios ya las almas que están ordenadas para la vida eterna las pondrá en su camino. Y al escuchar la voz del buen pastor, oirán su voz y le reconocerán y se añadirán al redil, que es el redil de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se cumplió esto? Gidalti, de una manera extraordinaria. Dios comenzó en esta presentación de Santiago. Esta palabra llegó al corazón de cada uno de los hermanos alrededor del mundo, que tú recordarás, porque pues somos de Guadalajara, Gidalti, tú recordarás que empezó a despertar en muchos, y al hablar muchos me refiero a la gran mayoría de hermanos. Sí. Comenzaron a salir a la obra. Jornadas de evangelización,
jornadas de evangelización de los coros, comenzaron a salir a la obra, a las plazas, en el caso de los hermanos que viven en las costas, en las llamadas costaneras, en las ramblas, hasta los niños comenzaron a salir a la evangelización. Ya lo veremos en otra oportunidad, cómo destacó el trabajo del apóstol de Dios de los niños en Argentina, en Ciudad Mendoza. Como dice un canto, Gidalti, hablando de esta historia, esta hermosa historia, que se unen todos, ¿para qué? Para cumplir con esta encomienda, porque la evangelización, cada miembro la asumió como una tarea de todos. Era un pueblo feliz, organizado, unido a las directrices del apóstol de Dios, de llevar esta palabra hasta los últimos rincones del mundo. Hoy vemos con alegría cómo también despertó en los jóvenes el deseo de salir a la obra. De salir, así es. Esta obra, ¿quién la puede explicar desde un contexto humano? No, esto es el cumplimiento que Dios da a las promesas que le hizo a su apóstol Nazón aquel 8 de diciembre de 2014. No ajenas de sufrimiento, sí, eso lo sabemos. Pero aquí nos sentimos nosotros muy contentos porque decimos, se cumple lo que dice la palabra del Señor. Todo profeta que no se cumpliere lo que Dios profetizare, no lo tomes en cuenta. Pero cuando se está cumpliendo, este hombre habla por Dios. Y nosotros decimos, en este pueblo hay varón de Dios, hay apóstol de Jesucristo, aún para la humanidad. Sí. Bueno, esta es una parte de la hermosa historia. Así es, pues ya se nos acabó el tiempo, tristemente, hermano, pero invitemos allí en Chile, en Santiago Gidalti, por último, la alcaldesa, que en ese tiempo era la licenciada Carmen Gloria Fernández, a nombre de la comuna de Quinta Normal, le entregó un reconocimiento al apóstol de Jesucristo por la trayectoria de una iglesia respetuosa de las autoridades, que impulsa el desarrollo humano, que impulsa el respeto, la superación personal y profesional. Le entregó un reconocimiento. Fue el primer reconocimiento que el apóstol de Jesucristo recibió en su ministerio de una autoridad civil en este país de Chile. Sí, ya en su momento también. Hablaremos de ese apartado también, de estos reconocimientos que pues los gobiernos han hecho a la labor del apóstol de Jesucristo. Y bueno, se nos acabó el tiempo, hermano. Hay que invitar a los hermanos para que el próximo lunes se sintonicen y nos acompañen en este programa para que terminemos pues de hablar de lo que íbamos a hablar hoy, pero es tan hermosa la historia del apóstol del Señor que el tiempo no alcanza. Y bueno, agradecemos, hermano Humberto, que nos haya acompañado, que nos haya compartido estas vivencias, esta hermosa historia, invitarlos a ustedes y agradecer sus saludos. Estoy leyendo que hay hermanos de Costa Rica, de Chile, de Argentina conectados. Dios les bendiga, hermanos, Dios les pague. Bueno, pues a propósito, saludos a los hermanos de Chile que nos están viendo y saludos a toda la audiencia. Que Dios los bendiga y pues es para mí un honor esta invitación, Gidalti, te la agradezco mucho. Y bueno, pues desde aquí saludamos a nuestro padre en la fe, el gran apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Pronto le veremos. Así será. Dios le pague y Dios les pague a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión especial. Y no olviden sintonizarnos el próximo lunes a las 7 de la tarde por este canal. Dios les pague y Dios les bendiga. Hermano Humberto, ha sido un honor. Dios le pague, Dios le bendiga, hermanos. Dios igualmente, les bendiga. Dios te pague y Dios te bendiga. Amén, Dios les bendiga. Dios les pague a Berea también. Dios los bendiga.